a todos, ¿cómo se encuentran? Espero que de manera excelente. Vamos a continuar con el video que estuvimos trabajando en la entrega pasada, en donde ya comenzamos a definir la estructura de este esqueleto que habíamos construido originalmente a partir de la estructura switch. Y en el video pasado ya pudimos definir con programación a la defensiva lo que iba a suceder con nuestros tres constructores. Estuvimos platicando algunos aspectos sobre la referencia y cómo lo íbamos a trabajar, y la definición de los métodos get. Muy importante, si estás empezando en este video, mi recomendación sería ve unos 2 videos atrás para que puedas entender cuál es la estructura que estamos trabajando, cómo es que llegamos al punto del cual vamos a partir aquí, para que no te sientas tan perdido. Bueno, entonces lo último que definimos en nuestro programa del video pasado fue la definición de los métodos get. Muy importante, recuerden que en este caso estamos definiendo la referencia apuntando a null, porque en este caso estoy pensando que el programa lo va a utilizar un usuario y yo no sé en este sentido cuál sería el tipo de objeto que el usuario va a generar. Por esa razón es que al momento de definir la referencia, esta referencia se queda definida con hacia o apuntando hacia null. ¿Sale? Entonces esa es una de las partes que manejamos dentro de esta programación a la defensiva para evitar que nuestro programa dispare esta excepción que les mostré en el video pasado, que es null pointer exception, que es un error que se genera cuando intentamos invocar el comportamiento de un objeto que todavía no existe o que todavía no está definido. Entonces, muy importante, hay que cuidar en este sentido que esto no vaya a suceder, y por esa razón estuvimos colocando algunas validaciones para los métodos que tenían que ver ya con el comportamiento de los objetos. Bueno, entonces recuerden que lo que estuvo pasando en este caso con los métodos get es que son métodos que tienen tipo de retorno. Como son métodos que tienen tipo de retorno, entonces recuerden que cuando voy a preguntarles algo, una de las formas a partir de las cuales los puedo utilizar es definiendo una variable del mismo tipo que el método retorno. Entonces por eso es que tanto para la cantidad como para la capacidad, en este caso de la cafetera, lo que estuvimos haciendo fue justamente apoyándonos en esta variable respuesta, que era de tipo entera, justamente para poder almacenar en este sentido el tipo de retorno o la respuesta que vamos a tener de estos métodos. Entonces, como ustedes pueden observar aquí en este documento, los métodos get cantidad y get capacidad lo que están haciendo es devolviéndome valores enteros, y no utilicé en este caso una variable para poder obtener el resultado de encendida, porque justamente me apoyé en ese resultado para darle un mensaje mucho más ilustrativo que simplemente mostrarle al usuario un valor true o un valor false, sino más bien aproveché que el método ya me devolvía un valor booleano en este sentido para poder darle una respuesta personalizada en función de si devolvió un true, indicarle que la cafetera se encontraba encendida, o apagada si devolvía en este caso un valor false. Bueno, entonces voy a continuar ahora con la definición de los métodos set. En este caso los tres métodos que necesito definir van a ser el método set capacidad, set cantidad y set encendida. Vean que en este caso los métodos set, como ya habíamos platicado, tienen el objetivo de poder modificar el valor que tiene un atributo de clase en el momento en el que se invocan. Y definimos que el número de métodos set que iban a estar en nuestra clase estaba directamente relacionado con el número de atributos de clase que habíamos definido. La clase tiene 3 atributos definidos, por lo tanto, así como sucedió con los métodos get, voy a tener 3 métodos set. Los métodos set tienen la característica de que reciben parámetros. En este caso, ¿cuántos parámetros reciben? Pues dado que un método set me permite cambiar el valor de un atributo, solamente necesito que el método set reciba un parámetro. ¿De qué tipo va a ser el parámetro que va a recibir? El parámetro que va a recibir depende del tipo de dato del atributo que voy a modificar. Entonces, en los atributos de clase de cafetera mejorada, tengo 2 valores que son enteros, que son la cantidad y la capacidad, y además si la cafetera se encuentra encendida o no. Entonces, muy importante, estamos con programación a la defensiva, entonces debo de cuidar muy bien cómo es que se está definiendo estos valores para no caer en inconsistencias o no dejar
a un objeto que originalmente estaba en un estado consistente en un estado de inconsistencia. Entonces, bueno, voy a regresar en este caso hacia mi editor de Java. Me voy a mover en este caso a la sección de los métodos set. Entonces, en este caso ya estoy en el caso 7, que ya es la entrada que yo definí justamente para el método set capacidad. Entonces, restricciones que tiene la capacidad no puede ser negativa, es la única restricción que tengo de momento definida. Entonces eso es parte de los aspectos que voy a comenzar a definir. Pero recuerden que dado que el objeto inicialmente está apuntando a null, debo de colocar una protección para evitar disparar una excepción del tipo null pointer exception. Entonces lo que hicimos con los métodos get es preguntar si la referencia está apuntando a null. Entonces simplemente le mandamos un mensaje al usuario con el error y rompo la ejecución del switch. Entonces voy a copiar justamente esto que estuve trabajando en el video pasado para los métodos get, y es la primera de las protecciones que voy a colocar. Es decir, aquí, si recién entramos al menú, el usuario intenta irse directamente a los métodos set, lo que va a suceder es que el objeto todavía no está creado, no está definido. Entonces deberé de mandarle este mensaje de error para evitar que el programa se detenga. Entonces, si la cafetera o si la referencia a la cafetera está apuntando a null, entonces significa que el objeto no ha sido creado y ya no haríamos nada más, obligando a que el usuario entienda cuál es el mensaje de error y pueda solventarlo en el siguiente uso del menú de opciones. Bueno, si esta condición no se cumple, significa que el objeto existe. Entonces, si el objeto existe, significa que yo lo voy a poder invocar. Para poder invocarlo, dado que es un método set, es un método que permite cambiar el valor, entonces voy a utilizar un println para indicarle cuál es la instrucción que necesito que realice. En este caso vamos a poner, escribe un valor entero positivo para la capacidad. Entonces, esa es la instrucción. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a esperar a que el usuario escriba en el teclado el valor correspondiente y lo voy a guardar, en este caso, en la variable que tengo definido para guardar la capacidad dentro del programa de prueba, que la definí como cap. Entonces, en la variable cap, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a invocar la lectura a través de mi objeto lector y vamos a leer el valor entero que acaba de ingresar el usuario. Ya tengo leída en este caso la capacidad que acaba de ingresar al usuario, que es la nueva capacidad hacia la cual quiere cambiar la cafetera. Entonces, bueno, ¿cuáles son los aspectos que debo de cuidar sobre el método set? Recuerden que aquí lo que debo de asumir es que la cafetera ya existe. Entonces, uno de los primeros aspectos que debo de cuidar sobre la capacidad es que la capacidad no tiene que ser negativa. Entonces, esa va a ser una de las protecciones que voy a hacer antes de poder mandarle este valor que acaba de escribir el usuario directamente al correspondiente método set. Entonces, lo que voy a hacer es voy a preguntar si la capacidad es menor a 0. Si es menor a 0, entonces no tendré que hacer nada, tendría que avisarle al usuario que la capacidad no puede ser negativa y regresar en este caso al menú de opciones para que el usuario vuelva a elegir y corrija en este caso la posibilidad. Ahora bien, recuerden que los métodos set son para cuando el objeto ya está funcionando, ya existe. Entonces, si ya existe, esta cafetera es posible que también tenga definida en este punto una cierta cantidad de café. Entonces, ¿cuáles son los aspectos que debo de cuidar? Vamos a suponer que originalmente la cafetera tenía capacidad para 2 litros de café y actualmente tiene 1 litro de café como cantidad. Y yo quiero utilizar el método set para cambiar la capacidad de la cafetera. Pensemos que la capacidad de la cafetera ahora la quiero de medio litro. Evidentemente, si yo hago este cambio y vuelvo a consultar los valores de capacidad y cantidad para la cafetera, nos vamos a dar cuenta que vamos a tener una inconsistencia, porque me va a decir que voy a tener una capacidad en 500, pero una cantidad de 1 litro de café. Entonces, parte de la validación que tengo que hacer es: la capacidad no puede ser negativa, o bien la capacidad no puede ser, para este caso, menor que el atributo de clase cantidad. Vean que en este caso
estoy preguntando no por la variable cant. Recuerden que la variable cant que definí es una variable temporal que estoy utilizando para capturar los valores que el usuario ingresa por el teclado. Pero el atributo de clase se llama cantidad. Ahora, aquí tengo un problema. No puedo invocar directamente el método, en este caso la variable de clase. Recuerden que en este caso no puedo tener acceso porque está encapsulado el objeto. Entonces, ¿cómo le hago para poder consultar la capacidad que tiene en este caso la cafetera? Pues entonces lo hago con los métodos que me permiten leer en este caso este valor, que sería el método getCantidad. Entonces consulto la cantidad. Si la capacidad que me acaba de mandar el usuario es menor que la cantidad de café que tengo definido, no podría hacer la actualización de capacidad de la cafetera. Entonces eso es básicamente lo que voy a hacer. Entonces le voy a mandar aquí un mensaje de error combinado utilizando el print ln y le voy a poner: la capacidad no puede ser negativa ni menor que la cantidad de café actual. Recuerden que ya lo habíamos platicado en el video anterior. Yo puedo decidir si quiero mandar un mensaje en particular. Para eso tendría que modelar una pregunta diferente. Aquí lo estoy haciendo con las dos posibilidades, y como tengo las dos posibilidades definidas dentro de mi estructura de decisión, entonces lo que está sucediendo es que estoy mandando por eso un mensaje combinado. ¿Sale? Entonces, bueno, mando el mensaje de error y lo que tendré que hacer es romper la ejecución del switch para regresar el control al punto donde se invocó y volver a mostrar el menú de opciones. Bueno, si ninguna de estas dos consideraciones suceden, entonces significa que la capacidad es una capacidad válida. Y si la capacidad es válida, aquí lo voy a poner. Si la capacidad es válida, lo que vamos a hacer es, vamos a mandárselo directamente a nuestro método set. Entonces aquí diríamos mi cafetera punto set capacidad, y este método recibe un parámetro entero con la nueva capacidad de la cafetera. ¿Quién tiene en este caso el valor entero que debe de recibir? La variable capa. Ahora vean que, recuerden, siempre que voy a hacer la invocación de un método, necesito el objeto que en este caso lo tiene definido. Y vean que aquí solamente estoy invocando el método. Esto, si lo compilo, me va a marcar un error. De hecho, lo voy a hacer para que ustedes lo observen. Entonces voy a compilar aquí. Hay que tener mucho cuidado con esto, ¿sale? Entonces pueden observar aquí, me dice que no puede encontrar el símbolo getCantidad porque este método no lo definí dentro de prueba cafetera, sino que es un método que le da comportamiento a los objetos. En este caso, ¿de quién? De mi cafetera. Voy a utilizar aquí mi cafetera punto getCantidad. Voy a compilar. Esperamos que no haya ningún problema. Vean, se soluciona el problema. Entonces, ojo, no pierdan de vista esto. Siempre que ustedes deben o van a querer invocar un método de una clase, tienen que hacerlo a partir de su referencia. Y justamente vean que la consulta de referencia ocurre hasta aquí. Es decir, si pude llegar aquí, significa que esta condición no se cumplió, porque el objeto estaba definido. ¿Sale? Entonces, bueno, ahí quedaría entonces la capacidad. Entonces vamos a probar para que ustedes observen cuál es el comportamiento que estoy teniendo. Entonces nuevamente definí set capacidad. Si me voy automáticamente ahorita a la opción 7, el objeto no ha sido creado. Entonces vean, aquí está el mensaje de error, el objeto no ha sido creado. Me vuelve a mostrar el menú para que yo pueda corregir en este caso la situación. Vamos a utilizar el constructor que recibe 3 parámetros porque es el que me permite definir una cafetera encendida. Recuerden que habíamos visto en la entrega pasada que si yo utilizo una cafetera que está apagada y quiero invocar un comportamiento, el resultado del método será la cafetera se encuentra apagada. ¿Sale? Entonces, bueno, vean que ahí tengo un problema con respecto al método que acabo de definir. Es decir, yo estoy intentando hacer el establecimiento de una nueva capacidad, pero no pregunté acerca de si la cafetera se encontraba encendida o no. ¿Sale? Entonces ahí debo de tener mucho cuidado porque si nosotros nos vamos a cafetera mejorada,
Vamos a ver qué sucede con los métodos set. Vean que en este caso lo que va a suceder en el método set capacidad es si yo invoco el método y la cafetera no se encuentra encendida, lo que va a suceder es que el método me va a, en este caso, mandar el mensaje correspondiente. Vamos a verlo para que vean que en efecto se está respetando la programación que estamos indicando. Entonces voy a utilizar primero el constructor por omisión, es decir, la opción 1. Aquí el objeto ya ha sido creado y entonces si yo quiero ir a la opción 7, vean ahí, ya no me marca ningún error, ya puede avanzar a la siguiente posibilidad, en este caso es un valor entero. Vamos a ponerle por ejemplo 56. Y vean que en este caso me dice la cafetera está apagada. ¿Sale? Entonces este valor 56, aun cuando lo leí, no se lo pude mandar al método set porque la cafetera se encontraba apagada. ¿Sale? A diferencia de, por ejemplo, ahora si utilizo el constructor 2, entonces vamos a definir una cafetera que tenga capacidad para 2 litros de café, que tenga 1 litro de café actualmente y que se encuentre encendida. ¿Listo? Ya tengo definida esta. Ahora quiero cambiar la capacidad de la cafetera, entonces tendría que ir al método set capacidad. Entonces me dice que escriba un valor positivo para la capacidad. Entonces si yo escribo un valor negativo, por ejemplo menos 500, vean que me dice la capacidad no puede ser negativa ni menor que la cantidad de café actual. ¿Sale? Bueno, entonces ya probé, valor negativo lo está reconociendo. Voy a ir nuevamente a la opción 7, valor entero positivo para la capacidad, la voy a dejar nuevamente en 500 y vean, nuevamente tengo un error. ¿Por qué tengo un error? Porque si nosotros consultamos cuál es la cantidad de café que tiene actualmente esta cafetera que acabo de crear, es una cafetera que tiene capacidad para 1 litro, perdón, que tiene una cantidad de 1 litro actualmente de café. Entonces, si yo quiero llevar la capacidad de la cafetera a solamente 500 mililitros, evidentemente aquí estoy teniendo un problema con la definición de la cafetera. Entonces, nuevamente, vean que estoy obligando a que el usuario vuelva a elegir la opción. En este caso, nuevamente me voy a la opción 7. Y entonces voy a cambiar la capacidad de la cafetera, por ejemplo, a 1200 mililitros. Vean aquí. Ya no me dijo absolutamente nada. Recuerden que los métodos void no nos avisan, simplemente realizan la tarea si la condición era correcta. ¿Cómo le hago para verificar la nueva capacidad de la cafetera? Pues me voy al método getCapacidad, que lo tengo definido en la posición 5. Me voy a la posición 5 y me dice que en este caso la capacidad de la cafetera son 1200 mililitros. Entonces vean cómo ya está funcionando en este caso mi método setCapacidad. Voy a finalizar esta ejecución y voy a regresar en este caso a mi programa prueba cafetera. Bueno, entonces ya tengo definido aquí lo que sucede con el método set para la capacidad y vean que en este caso va a ocurrir algo muy similar a lo que sucede con set cantidad. Entonces lo que voy a hacer es, voy a copiar en este caso todas las líneas que escribí entre el case 7 y el break correspondiente. Esas fueron las nuevas líneas que agregué sobre la estructura del menú. Pues lo voy a copiar y voy a irme en este caso a el caso 8. Entonces en el caso 8, nuevamente, ¿qué es lo primero que tengo que verificar? Tengo que verificar que en efecto la cafetera haya sido definida. Si la cafetera no ha sido definida, pues le voy a mandar al usuario justamente el mensaje de error de que el objeto no ha sido creado. Si el objeto ya fue creado, entonces ahora tengo que pedirle o darle la instrucción siguiente. En este caso le voy a poner un entero positivo para la cantidad. Vamos a poner aquí. Entonces, una vez que leo que ya le di la instrucción, lo que tengo que hacer es leer el valor que me mande el usuario y podría seguir utilizando la variable cap, pero para hacerlo más consistente, dado que tengo una variable que puede leer la cantidad o una variable temporal para poder almacenar este valor, pues voy a utilizar justamente esa variable, pero no tendrá ningún problema de utilizar la misma variable que utilicé para el caso anterior. Recuerden que no hay problema en este sentido porque no todos los casos se hacen al mismo tiempo, se va haciendo un caso a la vez y dependiendo de la elección del usuario, ¿sale? Pero bueno, lo hago para que quede en ese sentido más consistente. Bueno, ya que tengo en este caso definida y capturada la cantidad de café
por la cual quiero hacer la actualización. Entonces lo primero que tengo que verificar es que la cantidad sea positiva. Entonces, si la cantidad es menor a 0, tendrá que mandarle un mensaje de error al usuario indicándole que la cantidad no puede ser negativa. Y la otra consideración que tendríamos que hacer es que el nuevo valor de cantidad de café no puede sobrepasar o no puede ser más grande que la capacidad máxima que tiene la cafetera. Entonces, así como comprobamos la cantidad actual de café con mi cafetera para poder validar el caso anterior, voy a hacer exactamente lo mismo, pero ahora lo que voy a decir es que si la cantidad de café nueva es mayor que la capacidad de la cafetera, entonces aquí lo que voy a hacer es indicarle la cantidad no puede ser negativa ni mayor que la capacidad de la cafetera. ¿Sale? Bueno, ahí lo voy a dejar. ¿Ok? Entonces, bueno, si esto no ocurre, entonces significa tanto que el objeto estaba creado como la cantidad de café es válida para la cafetera que estamos intentando modificar. Entonces aquí lo voy a poner, si la cantidad es válida. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a mandar ese valor al método setCantidad. ¿Vale? Vamos a compilar para ver que no tengamos ningún error en esto nuevo que acabamos de escribir. Mi recomendación es esa: cada vez que estén escribiendo sus programas, cada vez que agreguen un nuevo fragmento de programa, compílenlo para que no se esperen hasta el final y que les dispare todos los errores. Así nos vamos asegurando que lo que llevamos al momento está bien escrito, de manera que si hay un error, el error sería en el nuevo código que acabo de agregar. Entonces ahorita hasta el caso 8 no tenemos ningún error. ¿Sale? Bueno, tengo en el portapapeles las líneas que copié del caso 7. Entonces las voy a pegar tal cual en el caso 9. Es un proceso más o menos similar con unas modificaciones que voy a hacer a continuación. Vean que prácticamente el caso 7 y el caso 8 se parecen mucho y básicamente hacen un proceso similar porque las dos atributos, en este caso los valores que se pueden modificar, son para dos atributos de tipo entero. En el caso del encendido, este nada más es un método que trabaja con valores booleanos, entonces hay un cambio, en este caso un cambio radical en la programación de este caso para la prueba. Entonces, bueno, al igual que pasó con el caso 7 y con el caso 8, lo primero que tengo que verificar es que la cafetera exista. Ya existe la cafetera, entonces me voy con esto. Después, si la cafetera existe, entonces aquí le tengo que indicar la instrucción. ¿Cuál es la instrucción? Pues tengo que indicarle que escriba verdadero si quiere encender la cafetera o falso si la quiere apagar. Entonces esa va a ser la instrucción. La voy a poner aquí. Escribe true si quieres, o para, vamos a ponerle para encender la cafetera, false para apagarla. ¿Sale? Aquí no voy a hacer ninguna validación, pues nada más son esas dos opciones. ¿Qué es lo que va a suceder aquí? Que si el usuario no escribe exactamente true o false, el programa se va a detener por seguridad. Pero bueno, no tengo de momento los elementos para poder hacer esa validación, entonces lo voy a dejar tal cual. Lo que sí voy a cambiar es el método. Ya no puedo seguir utilizando el método nextInt porque en este caso la variable el valor que voy a escribir es un valor booleano. Y de la misma forma podría seguir utilizando en este caso la variable cap. Aquí ya no la puedo utilizar, muy importante, porque la variable cap es una variable de tipo entera. Tampoco puedo utilizar la variable cant porque la variable cant también es una variable de tipo entera. Entonces aquí no tengo posibilidad de elección. La única variable que me queda, porque así la creé de manera temporal, es la variable en, que es la variable encendido. ¿Sale? Entonces aquí no voy a poner validación como si lo hice con la cantidad o la capacidad de café. Esto lo voy a poner aquí, lo voy a quitar. Esto no lo necesito. Tampoco necesito verificar si la capacidad o la cantidad es válida. Entonces simplemente lo que voy a hacer aquí es el valor que lea tal cual se lo voy a mandar a el método setEncendida. Y aquí le voy a mandar el valor en. ¿Sale?
Entonces, bueno, vamos a compilar para ver que no haya ningún error. No hay ningún error de sintaxis, quiere decir que los métodos set están funcionando. Vamos a probar estos dos métodos que acabo de programar para que los veamos en funcionamiento. Entonces, nuevamente, sin crear el objeto, si me voy a la opción 8, me dice que el objeto no ha sido creado. Sin crear el objeto, si me voy en este caso a la opción 9, me dice que el objeto no ha sido creado. Entonces sí está verificando bien que el objeto se cree. Vamos a crear en primer lugar un objeto por el constructor por omisión. Entonces aquí lo tengo. Ya está creado el objeto. Voy a cambiar la cantidad de café. Entonces me voy a ir a la opción 8. Me pide que dé un valor para la cantidad de café. Voy a darle, por ejemplo, un valor negativo para probar el primer error. Ahí está, la cantidad no puede ser negativa. Voy nuevamente a la opción 8. Le voy a dar ahora un valor positivo. Bueno, le voy a dar un valor más grande. Recuerden que en el constructor por omisión, la cantidad de café es 0 y la capacidad es 1 litro. Entonces significa que no podría darle un valor de cantidad de café mayor, en este caso, a 1 litro. Entonces le voy a dar aquí 2 litros y aquí está mi mensaje de error. La cantidad no puede ser negativa ni mayor que la capacidad de la cafetera. Está funcionando bien el método. Entonces vamos de nuevo con la opción 8. Escribimos ahora sí un valor positivo acorde con la capacidad de la cafetera. Vemos que hace rato que escribimos el 2000 no lo permitió porque estaba excediendo la capacidad que tenía la cafetera. 500 es una capacidad que sí puede recibir. Y vemos aquí que me está entregando el mismo mensaje de error. Y uno se pregunta, ¿por qué me entrega el mismo mensaje de error si 500 es un valor que no es superior a el litro que tiene la cafetera? Bueno, para encontrar la respuesta, vámonos en este caso a nuestro método cafetera mejorada. Ahorita, el método que yo invoqué para poder hacer la comprobación de los 500 con respecto a la capacidad fue el método getCapacidad. Pero el método getCapacidad me devuelve el valor que tiene la capacidad de la cafetera siempre y cuando la cafetera se encuentre encendida. Pero no olvidemos que ahorita lo que hice fue crear un objeto apagado. Entonces, cuando invoco el método getCapacidad, vean que en este caso, si la cafetera, como es el caso, no está encendida, entonces devuelve como valor -1. Ese valor -1 voy a moverme a prueba cafetera. Ese valor -1 lo tengo definido en este caso aquí. Esto es lo que me devolvió. Entonces me dice, ¿el 500 que acabas de leer es mayor que el -1? La respuesta es sí. Entonces por eso me manda el mensaje de error de que la cantidad no puede ser negativa ni mayor que la capacidad. Pero la razón por la cual estamos viendo este mensaje es porque la cafetera no se encuentra encendida. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, vamos a encender la cafetera. Para eso me voy a ir a el método setEncendida, que es la opción 9. La opción 9. Ahorita mi cafetera está apagada, entonces la voy a poner encendida. Esto es true. Ya quedó encendida. Ahora voy a probar nuevamente el método setCantidad, que es la opción 8. Entonces ahora lo voy a probar con los 500 que tengo definidos para café actual y vean que en este caso ya no me manda ningún mensaje de error. Significa que el cambio ocurrió sin ningún problema. Si yo consulto la cantidad de café que tiene actualmente mi cafetera, eso sería con el método en la opción 5. Entonces me dice que ahorita esa es la capacidad. Si quiero conocer cuál es la cantidad de café que tiene actualmente la cafetera, lo haría con la opción 4. Entonces la opción 4 me dice que ahorita tengo 1 litro de café. ¿Sale? Entonces vean que nuevamente puedo mandar esta cafetera a apagarse. Eso lo haría con el método, con la opción 9. Lo pongo esto en false. Y ahora, por ejemplo, si quiero conocer la capacidad de la cafetera, eso es en la opción 5. Vean que aquí me dice la cafetera está apagada. ¿Sale? Entonces, bueno, vean que ya están funcionando en este caso los métodos
set. Voy a finalizar esta ejecución y vamos ahora con los métodos siguientes. Entonces ya tengo aquí los métodos get construidos, los métodos set también están definidos. Ahora nos vamos a el último grupo de métodos, que son los métodos calculadores. Entonces tengo los métodos de está vacía, está llena, el método para vaciar y el método para llenar, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer en el método para vaciar? Pues recuerden que este método lo único que hace es, independientemente de la cantidad de café que tenga actualmente la cafetera, automáticamente se pone cantidad de 0. No necesito ninguna información del usuario, no necesito absolutamente nada más. Quizás lo único que voy a hacer aquí es avisarle lo que acaba de suceder con la operación. Entonces, en el método vaciar, lo único que tendría que decir es mi cafetera.vaciar. Y aquí mandarle con un print ln, poner aquí la cafetera está vacía. ¿Sale? Es lo único que tengo que hacer. En el caso del método llenar sucede algo muy similar. No importa la cantidad de café que tenga actualmente la cafetera, lo que tengo que hacer es que esta cafetera se tiene que llenar. Entonces simplemente digo mi cafetera punto llenar, y quizás voy a mandar en este caso un mensaje con un print ln, out.println, y aquí lo que voy a decir es la cafetera está llena. Ahora, muy importante, aquí estoy colocando la programación asumiendo que el objeto existe, pero recuerden que ese objeto no puedo garantizar que lo haya hecho el usuario, porque puede ir automáticamente o a cualquiera de las opciones. Entonces, ¿qué es lo que hago? Lo mismo que hice para los métodos get y set. En este caso vamos a primero asegurarnos que el objeto cafetera existe. Entonces voy a comenzar con el método vaciar. Entonces, si la cafetera o la referencia está apuntando a null, significa que el objeto no ha sido definido, y le voy a mandar en este caso el mensaje correspondiente a el objeto no ha sido creado. ¿Sale? Si esto no ocurre, entonces ahora lo que tendría que verificar es si la cafetera ya se encuentra llena. Perdón, ya se encuentra encendida, porque recuerden que aquí esto se puede efectuar siempre y cuando la cafetera esté encendida. Si la cafetera no está encendida, no voy a poder hacer ninguna de estas operaciones. Entonces, bueno, antes de colocar la validación aquí, porque todavía no tengo forma de saber si la cafetera está encendida o no, entonces lo que voy a hacer es me voy a mover directamente hacia los métodos está vacía y está llena. Entonces, el método está vacía, como ustedes recordarán, lo definimos simplemente como una expresión, un método que me devolviera un valor booleano, true si estaba vacía, false en caso contrario. Es lo único que tengo que hacer. Entonces, en el método está vacía es un método que tiene tipo de retorno. Entonces voy a aprovechar que ya me devuelve un valor booleano justamente para mandar un mensaje que sea más claro que simplemente decirle al usuario true o false. Entonces, en este caso voy nuevamente. ¿Qué es lo que necesito hacer? Necesito verificar que el objeto haya sido creado. Entonces voy a primero preguntar que la referencia no está apuntando a null. Si la referencia no está apuntando a null, entonces significa que la cafetera se encuentra, sí está definida, ¿sale? Entonces, para saber si la cafetera está vacía, lo primero que tengo que saber es cuál es el estado que tiene en este caso la cafetera, ¿sale? Entonces aquí lo que voy a preguntar es si mi cafetera .get encendida, porque recuerden el método get encendida me dice o me da el resultado true si está encendida, false en caso contrario. Entonces con esto voy a comprobar, aquí le voy a poner el comentario, comprobar que la cafetera esté encendida. Entonces, si la cafetera está encendida, ¿qué es lo que voy a decir? Simplemente lo que voy a hacer es, acá vamos a poner un mi cafetera punto, vamos a poner aquí mejor, vamos a poner sí, mi cafetera punto está vacía.
Es decir, si esto devuelve un true, entonces lo que voy a poner aquí es le voy a mandar un mensaje out.println y le voy a indicar la cafetera está vacía. Si esto no ocurre, entonces significa que la cafetera tiene café. Out.println. ¿Sale? Vamos a poner aquí la cafetera tiene café. ¿Sale? Y si no, van a decir, ¿y este else de dónde es? Bueno, recuerden que aquí tengo un if. Entonces digo, si esto, pues aquí voy a ponerle un par de llaves para que todo esto sea en el caso de que la cafetera esté encendida. Pero si esta condición originalmente no se cumple, entonces simplemente aquí lo que le voy a decir es con un out.println, vamos a poner aquí, la cafetera está apagada. ¿Sale? Entonces, bueno, me voy a aprovechar del método getEncendida para poder determinar cuál es el estado que tiene la cafetera. Entonces voy a regresar aquí a mi método vaciar. Entonces, para poder vaciar en este caso la cafetera, lo primero que tengo que asegurarme es que la cafetera esté encendida. Y eso es justamente lo que voy a hacer aquí. Vamos a decirle if mi cafetera .get encendida. ¿Sale? Entonces, si la cafetera está encendida, lo que voy a decirle es simplemente la cafetera está vacía porque la acabo de vaciar. ¿Sale? En el caso de que no, pues vamos a poner aquí. Si no, entonces le voy a poner aquí out.println. Le voy a decir la cafetera está apagada. Está apagada. ¿Sale? Bueno, voy a hacer algo similar para el método llenar. Entonces vamos a copiar hasta aquí. Entonces en el método llenar vamos a poner si la cafetera está apuntando a null, el objeto no ha sido creado. ¿Sale? Por el contrario, si la cafetera está encendida, pues llénala e indica que la cafetera está llena. Entonces voy a agrupar estas dos en el caso de que esté encendida. Y en el caso de que no, vamos a decirle simplemente out.println. Vamos a poner aquí, la cafetera está apagada. ¿Sale? Arriba me faltó, me parece que las llaves. Si la cafetera está encendida, la cafetera está vacía. Ah, claro. Tengo que cambiar de lugar el método vaciar. ¿Sale? Entonces, si la cafetera está apuntando a null, no puedo hacer nada, simplemente digo el objeto no ha sido creado. Si la cafetera está encendida, ahora sí, voy a agrupar, voy a vaciar, en este caso, la cafetera. Esta, control X. Entonces, si la cafetera está encendida, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a vaciar la cafetera y le voy a decir al usuario que la cafetera está vacía. Si esto devuelve un falso, significa que la cafetera no está encendida, no puedo realizar estas operaciones y simplemente diría la cafetera está apagada. En el caso del método llenar, si la cafetera está apuntando a null, digo que el objeto no ha sido creado, rompo la ejecución del switch. Por el contrario, si esto ocurre, entonces verifico si la cafetera está encendida. Si la cafetera está encendida, entonces ahora sí puedo llenar la cafetera y avisarle al usuario que la cafetera está llena. En caso contrario, lo que le diría es que la cafetera se encuentra apagada. ¿Sale? En el caso del método está vacía, me aseguro que la referencia a la cafetera no está apuntando a null. Si está apuntando a null, le digo que el objeto no ha sido creado. Si esta condición no se cumple, entonces vamos a verificar que la cafetera se encuentra encendida. Si la cafetera está encendida, entonces puedo invocar el método está vacía. Si está vacía, devuelvo la cafetera está vacía. Si no, indico que la cafetera tiene café. Pero si esta condición no se cumple, entonces vendría a este else en donde le indicaríamos o estaríamos en este caso generando el mensaje de que la cafetera se encuentra apagada. Vamos a compilar para ver si no tenemos un error en la escritura de código de estos tres métodos.
Esperamos un momento a ver qué nos dice el compilador. El compilador nos dice que esta escritura está correcta. Entonces podemos avanzar al método está llena. Entonces el método está llena es el caso contrario del método está vacía. Entonces lo que voy a hacer es voy a copiar todas las líneas de código que escribí entre el case 12 y el break correspondiente. Entonces voy a copiar estas líneas y las voy a utilizar en el caso 13. Entonces en el caso 13 copio las líneas de código y lo que vamos a indicar es: si la referencia está apuntando a null, entonces significa que el objeto no existe y no puedo invocar el método está llena. Si por el contrario esta condición no se cumple, significa que la cafetera existe. Entonces voy a preguntar si la cafetera está encendida. Si la cafetera está encendida, entonces ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a preguntar sobre el método está llena. Está llena. Si este método devuelve true, entonces lo que diríamos es que la cafetera está llena. ¿Sale? Si este método no devuelve true, entonces significa en este caso que la cafetera o está vacía o tiene algo de café, pero no completamente. ¿Sale? Y en el caso de que este método devuelva falso, entonces diríamos que la cafetera está apagada y no puedo invocar el método está llena. Voy en este caso a compilar para ver si no tenemos ningún error. Aquí está. Entonces me dice que no puede encontrar el método está llena, lo cual es correcto. Recuerden que estamos utilizando la notación camel case. Entonces vean que la primera letra de la segunda palabra tiene que ir con mayúscula. Vamos a poner aquí está llena, compilamos y ya no tenemos ningún error. ¿Sale? Vamos con los últimos dos métodos, que son el método servir tasa y servir cantidad. ¿Sale? Entonces recuerden, el método servir tasa lo que hace es automáticamente, sin pedir absolutamente nada al usuario, es servir una taza de café. Pero esto lo puede hacer siempre y cuando la cafetera exista. Si la cafetera no existe, entonces no se puede servir taza. Entonces esa es una de las primeras validaciones que tengo que hacer. Voy a copiar justamente esa validación del caso 13. Entonces vamos a poner aquí, en el método servir taza. Entonces vamos a indicar aquí. Si el objeto no existe, entonces diré que el objeto no ha sido creado. Entonces no puedo invocar el método servir tasa. En el caso de que esta condición no se cumpla, entonces lo que voy a hacer simplemente es decirle mi cafetera punto servir tasa. Y listo. ¿Sale? ¿Qué voy a hacer en el método servir cantidad? En el método servir cantidad, seguramente como ustedes recordarán, el método servir cantidad recibe un parámetro entero. Este parámetro entero indica cuánto café quiere el usuario servir, que es diferente del método servir cantidad, que siempre sirve una cantidad estándar. En este caso la cantidad estándar que sirve son 150 mililitros. Aquí yo puedo pedir más de esos 150 mililitros o menos de esos 150 mililitros. ¿Sale? Entonces aquí eso significa que voy a utilizar la clase de prueba para aprovechar y pedirle al usuario cuánto café quiere servirse. Entonces, pero bueno, antes de hacer eso, lo primero que tengo que asegurarme es que el objeto cafetera exista. Entonces voy a colocar aquí mi validación. Es decir, si cafetera está apuntando a null, digo que el objeto no ha sido creado. Si esta condición no se cumple, significa que el objeto existe. Y si el objeto existe, entonces ya le puedo pedir al usuario. ¿Sale? Entonces, de hecho, primero vamos a verificar que la cafetera está encendida. Porque si la cafetera no está encendida, entonces en este caso no voy a poder servir, en este caso, café. Ahora, si ustedes recuerdan, en este caso ya están controlados los aspectos de si está encendida o no. Entonces ya no me voy a preocupar aquí. Si eso no lo hubiera programado en la clase cafetera mejorada, tendría que programarlo directamente en prueba cafetera. Entonces, como ya está controlado ese comportamiento, entonces lo único que voy a hacer es voy a pedirle la cantidad de café al usuario. ¿Cuál es el único problema que vamos a tener aquí? El único problema que vamos a tener aquí es que
yo le pido una cantidad de café y si la cafetera está apagada, de nada sirve que le haya pedido café porque no se lo voy a poder servir. ¿Sale? Ese es quizás el único problema que tendríamos en este sentido, pero bueno, es algo con lo cual seguramente vamos a poder vivir. Entonces le voy a poner aquí la instrucción. Entonces con un print ln, entonces lo que le voy a decir aquí es indica la cantidad de café a servir. Voy a leer eso en la variable cantidad. Entonces aquí voy a utilizar el lector.nextInt. Ya tengo leída la cantidad de café. Quizás aquí lo único que tendré que hacer es, antes de mandárselo al método servir café, pues validar que esta cantidad no sea negativa. ¿Sale? Entonces vamos a poner aquí. Si cant es menor que 0, entonces lo que vamos a hacer aquí es simplemente mandar un mensaje de error. Vamos a poner aquí un out.println en donde digamos la cantidad a servir no puede ser negativa. La cantidad de café a servir no puede ser negativa. ¿Sale? ¿Y qué es lo que voy a hacer? Romper el flujo de ejecución del switch. Si esta condición no se cumple, entonces significa que la cantidad es válida. Y entonces lo que vamos a hacer simplemente es decir mi cafetera punto servir cantidad, y le vamos a mandar la cantidad que el usuario acaba de escribir. ¿Sale? Lo vamos a compilar para que veas que no tengamos ningún error, en este caso en la programación de este último bloque de método. Entonces ya quedó finalmente construido. Y antes de pasar a hacer la prueba, en este caso voy a agregar un método que no había agregado. Me voy a ir a cafetera mejorada, me voy a ir al final. Y uno de los métodos que me había faltado por escribir aquí es el método toString. Como ustedes recordarán, ahorita la única forma a partir de la cual yo puedo conocer las características que tiene la cafetera es por separado, y es preguntándole por separado a cada uno de sus métodos get. Get cantidad, get capacidad, get encendida. Esa es la única forma que tengo en esta clase de poder conocer el estado que tiene una cafetera. Yo quiero ahorrarme estas preguntas por separado y tener un solo método que me permita conocer esta información en un solo paso. Para eso sirve el método toString. El método toString, como ya lo hemos platicado, es un método que me permite convertir un objeto en una cadena de carácter. Decíamos que el método toString es un método que se hereda de la clase Object, es decir, la clase Object ya tiene un método toString definido de manera genérica, que tiene muy pocas capacidades. Es decir, si ustedes mandan el objeto mi cafetera al método println, lo que va a suceder es que ustedes van a encontrar como resultado el hash code del objeto que se tiene definido, es decir, su identificador. Pero yo no quiero su identificador, yo lo que quiero es conocer el valor que tienen los atributos de la clase. Entonces, si tú quieres una implementación diferente, vas a necesitar sobreescribir el método toString. Entonces, para sobreescribir el método toString, lo que tengo que hacer es directamente dentro de mi clase, en este caso dentro de cafetera mejorada, lo que voy a hacer es voy a definir el siguiente método. Entonces, vamos a poner aquí el comentario de documentación. Entonces, diremos que este método permite convertir un objeto en una cadena de carácter. Que devuelve, ese es un método que tiene tipo de retorno. Entonces vamos a poner aquí la etiqueta return, que devuelve un string. Entonces la cadena con las características de la cafetera. Eso es lo que tendríamos con el método toString. Bueno, entonces, ¿qué características tiene el método toString? Bueno, es un método público que tiene tipo de retorno, en este caso es un string, se llama toString, no recibe parámetros. Y lo que voy a hacer es modelar el tipo de respuesta que yo quiero que me entregue el método cafetera mejorada.
Para eso lo voy a hacer en un return. Y aquí le voy a poner la cadena formateada con la forma como quiero que salga el objeto mi cafetera. Entonces el objeto mi cafetera tiene 3 valores. Tiene la cantidad, la capacidad y si está encendida o apagada. ¿Sale? Entonces voy a apoyarme en una variable temporal. Lo voy a llamar cadena. Y vamos a escribir lo siguiente. Entonces vamos a poner aquí cadena. Va a ser igual. Entonces voy a poner aquí cafetera. Voy a concatenar con un salto de línea para que aparezca el siguiente valor. En este caso el siguiente valor va a ser la capacidad. Entonces la capacidad vamos a ponerle igual. Voy a partir mi cadena y voy a concatenar con la variable capacidad. Y le voy a poner esto en mililitros. Voy a concatenar aquí un salto de línea. ¿Sale? Voy a dividir la cadena en 2 para que no aparezca en una sola línea. Voy a poner el siguiente valor que quiero, que en este caso sería la cantidad de café. Deja nada más como cantidad. Pues la cantidad en este caso va a ser igual. Voy a combinar con cantidad y le voy a poner las unidades. En este caso es en mililitros y quiero concatenar un salto de línea. ¿Sale? Ok. Voy a dejar esta parte. Ahora vamos a poner aquí una comprobación. Si está, si get encendida, directamente voy a invocar la variable. Si encendida, ese es el nombre de la variable. Entonces recuerden que la variable encendida, lo voy a poner aquí, es una variable ya de tipo booleano, que tiene true si la cafetera está encendida, false en caso contrario. ¿Sale? Entonces vamos a poner aquí. Si encendida, entonces significa que la cafetera está encendida. Y entonces en lugar de mandarle dentro de la cadena un valor true, le voy a poner justamente la cadena está encendida. Entonces lo que voy a hacer aquí es decir, vamos a devolver la cadena que llevaba este formato hasta este momento y vamos a concatenar. No olvidemos, aquí ya dimos un salto de línea, ¿sale? Entonces voy a poner simplemente lo que quiero que aparezca en la siguiente línea, que será la cafetera está encendida. ¿Sale? En el caso de que no ocurra esto, entonces lo que vamos a hacer es, vamos a poner un return con la misma información que tiene cadena, más la cadena, la cafetera está apagada. ¿Sale? Bueno, vamos a compilar cafetera mejorada para ver si no tenemos algún error. Esperamos, no tiene ningún error. Voy a ajustar nada más la indentación para que ya nos quede bien. Entonces ven, aquí está. Cadena se configura con estos dos valores y en lugar de ponerle aquí directamente el valor true o false de la variable encendida, mejor la configuro para poderle mandar al usuario un mensaje que sea mucho más claro. Entonces, en lugar de mandarle un true, aquí lo que estoy decidiendo es mandarle la cadena, la cafetera está encendida. Si por el contrario el valor es false, le mandaría no un false, sino, en este caso, la cafetera está apagada. Eso es básicamente lo que estaría haciendo. Vamos con, en este caso, prueba cafetera. Entonces, tengo un método adicional que no tenía originalmente modelado. Entonces, voy a utilizar aquí el caso 16. El caso 16 originalmente lo había puesto para salir. Ahorita lo voy a modificar para que sea el caso 17. ¿Sale? Y entonces en el caso 16 vamos a poner ahorita en el menú una entrada adicional que sea imprimir el objeto en formato cadena. Y lo único que tengo que hacer en este caso simplemente sería mi cafetera out.println y mandarle como tal el objeto mi cafetera. ¿Sale? Y le pongo aquí un break.
Entonces el caso 16, aquí lo voy a poner, es el método toString. Entonces significa que la opción 16, que era originalmente la de finalizar el programa, ahora la me voy a mover a la opción 17. Como ya estoy cambiando la opción 17 para salir, entonces ahora en el do while tengo que cambiarla por la opción 17 y voy a mostrar esa salida también en el menú de opciones. Entonces me voy hacia donde está definido mi menú y voy a agregar ahora un print ln adicional con la opción 16 y aquí le voy a poner toString. Y la opción 16 la voy a cambiar por la opción 17. ¿Sale? Entonces, bueno, vamos a compilar. Vamos a ver si no tenemos algún error. Esperamos a ver qué nos dice el compilador. El compilador me dice no tengo ya ningún problema y como ya está compilado no tengo ningún error y ya tengo todos los métodos programados. Ahora sí, vamos a activar la indentación para que ya nos quede correctamente acomodado nuestro programa. ¿Sale? Entonces, bueno, vamos a hacer algunas pruebas antes de finalizar este video para que ustedes les voy a subir este programa completo ya para que ustedes puedan jugar con él, para que puedan probar con mucha más calma todas las opciones y si tuvieran alguna duda o si el programa tiene alguna inconsistencia pues me la puedan informar y la podamos revisar. ¿Sale? Pues bueno, vamos a probar aquí lo que llegábamos, algunas de las cosas que ya no probé y que sí definí. Entonces aquí está, en este caso, mi menú. ¿Sale? Entonces vean aquí, ya cambió, la opción 17 es salir. Bueno, entonces, nuevamente, si me voy directamente, por ejemplo, al método servir taza, que es la opción 14, ven que aquí está, el objeto no ha sido creado. Si me voy a la opción 15, vean que aquí me dice, el objeto no ha sido creado. Pero, si me voy a la opción 16, vean que aquí me dice null, porque el objeto no ha sido creado. Quizás sería conveniente al momento de invocar el método toString hacer la misma protección que ocurrió con todos los métodos anteriores. Es decir, si el objeto está apuntando a null, decir que el objeto no está creado. Vean que aquí no se detuvo el programa, no me disparó un null pointer exception, porque está en este caso escribiendo tal cual a donde está apuntando en este caso la referencia. ¿Sale? En la versión que les voy a subir voy a corregir esto para que les aparezca no el valor nulo, sino que les diga el objeto no ha sido creado. Bueno, entonces ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a construir un objeto por omisión, es decir, la opción 1. Entonces ya tengo un objeto en memoria. Ahora, por ejemplo, si me voy a la opción 16, vean lo que sucede aquí. Tengo el objeto, es la cafetera que tiene una capacidad de 1 litro, no tiene nada de café y la cafetera está apagada. ¿Sale? Por el contrario, si me voy a la opción 2 y defino mi propia cafetera, por ejemplo, una cafetera con una capacidad para 2 litros que tenga 1 litro de café y que esté encendida, acabo de actualizar la cafetera, de manera que si voy a la opción 16 me mostrará los datos de la nueva cafetera que acabo de generar. Recuerden que ya habíamos platicado, este programa de prueba solamente me va a permitir probar un solo objeto a la vez. Sí tengo 3 constructores, pero cada vez que hago la invocación de un constructor se actualiza la definición del objeto. Entonces me voy a la opción 16 y ven, aquí está, cafetera, capacidad 2 litros, cantidad 1 litro y la cafetera está encendida. Eso es a lo que me refería con los mensajes personalizados. En lugar de mandar aquí true o false, que quizás al usuario no le diga nada, le estoy mandando un mensaje que tiene más sentido. La cafetera está encendida o la cafetera está apagada. ¿Sale? Entonces, bueno, voy a ir en este caso a la opción, por ejemplo, 12 para este objeto. Entonces vean que en este caso me dice la cafetera tiene café. Es en efecto, tiene café porque yo le puse, en este caso, 1 litro de café. ¿Sale? Entonces, bueno, vamos a el método servir taza, por ejemplo, que es el método 14. Entonces ya escribimos, vean que es un método void, no me dice absolutamente nada. ¿Cómo sabría que en efecto ya sirvió café? Pues vamos a imprimir el objeto. Me voy a ir a la opción 16 y vean que ahora ya nada más tengo 850 mililitros de café. ¿Sale? Me voy a ir ahora a la opción servir cantidad, que es la opción 15.
voy a decirle que quiero servir 500 mililitros de café. Vean, no tuve ningún problema con el valor que estoy ingresando. Como sé que en efecto ya se sirvieron, pues me voy nuevamente a imprimir el objeto. Opción 16. Entonces vean, aquí me quedan solo 350 mililitros de café. ¿Sale? Entonces, bueno, vean que a partir de esta clase de prueba, ahora ya tengo la capacidad de poder probar cada uno de los métodos que nosotros definimos en la clase cafetera mejorada. Y no solamente eso, sino que ahora también tenemos la posibilidad de poder imprimir el objeto completo como una cadena de caracteres sin la necesidad de estar invocando por separado sus correspondientes métodos get. ¿Sale? Entonces, bueno, les voy a subir este programa. Por favor, les pido que lo revisen, les pido que jueguen con él, les pido que prueben todos los métodos que estuvimos trabajando, que analicen la programación que estuve definiendo para cada uno de ellos. Si tuvieron alguna duda, si tienen algún comentario o si genera algún error o alguna inconsistencia, les pido por favor que me lo hagan saber lo más pronto posible para que pueda en este caso comentarles qué es lo que está sucediendo o subir una versión actualizada y corregida. Bueno, entonces aquí voy a finalizar este programa con la opción 17. Hasta luego y me despido. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.